Dios le bendiga, qué gusto que nos acompañe en este domingo. Es un gusto que nos acompañe en nuestras transmisiones. De verdad, es gratificante saber que usted está detrás de la cámara, detrás de este medio, viendo lo que nosotros estamos predicando y nos complace mucho que usted pueda conectarse y estar recibiendo, haciendo una iglesia en cada casa de Iglesia Ríos. Así es que, pues, sin más preámbulo, y en su lugar, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a comenzar con una oración en esta mañana. Padre, agradecemos tu presencia en este lugar, sabemos que tú estás en medio de nosotros, creemos, Padre, que tú estás en nuestras vidas y queremos, Señor, que tú nos guíes a toda verdad, que tú nos guíes a toda justicia a través de este mensaje que traemos en esta mañana. Señor, bendigo a cada familia que está viendo esta transmisión, Señor, a cada persona que se ha atrevido a creerte. Señor, guarda sus vidas, guárdalos de toda enfermedad, de este virus que anda en las calles. Tú guarda las familias, Señor. Creemos que tú tienes poder para mantenernos a salvo, Señor. Pon en mí tus palabras para que yo hable únicamente lo que tú quieras que yo diga, pero no me permita, Señor, diluir tu mensaje y decir menos de lo que tú quieres que tu palabra hable, Señor. Te lo pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Si están en su lugar, ahora sí abróchese los cinturones. Vamos a comenzar. Si está desayunando, siéntese a la mesa con su desayuno, su juguito de naranja o su café y vamos a disfrutar esta mañana buscando aprender algo más de la palabra del Señor. Así es que desde su casa lístese y vamos a arrancar con esto. Si puede tener su Biblia ahí a la mano, si no vamos a estar pasando los versículos. Entonces vamos a arrancar con esto. Fíjese bien, yo estaba en la secundaria. Yo iba en la secundaria hace como unos cuantos años de eso, no le voy a decir a cuántos, pero yo iba en la secundaria y tuve dos profesores de matemáticas en la secundaria que ya los perdoné y ya el Señor me ha traído a sanidad del corazón y del alma por esos profesores de la secundaria que, Dios mío bendito, nos hacían la vida imposible y de cuadritos. Y ahorita ya los perdoné, ahorita le voy a decir cómo los perdoné, porque yo tenía esos dos profesores de matemáticas. Tuve dos, un profesor los primeros 2 años de secundaria, y cuando iba en tercero de secundaria tuvimos a otro profesor y siempre nos dejaban, ahora sí que bastante cargadita la tarea. Literal, había veces que yo no dormía haciendo tarea de matemáticas porque los profesores nos dejaban muchísima tarea bajo la premisa de eso les va a servir para la prepa. Y nos enseñaban cosas que no venían en el libro y escribían en el pizarrón métodos y ecuaciones y un montón de cosas que no venían en el libro. Y nos dejaban mucha más tarea, nos cargaban mucho más la mano con temas que no venían en la guía, pero con la premisa de les va a servir para la prepa. Entonces, al principio los odiábamos, ¿no? Imagínense yo en secundaria, un adolescente renegado, y que a mí se me daban las matemáticas, pero aunque se me daban, se me hacía muy complicado todo lo que nos enseñaban, aunque se me facilitaban las matemáticas. Entonces, yo me acuerdo que yo decía, Señor, esos profes nos dejan un montón de tarea, nos dejan, no, eso ni viene en el libro, se pasan de lanza y nos dejan un montón de tarea y ni tenemos que ver eso porque eso es hasta la prepa y ya hasta yo le hablaba del Señor, ojalá y venga el Señor y se quede en la tribulación. O sea, no, así yo los odiaba con odio jarocho a los profes. Y yo recuerdo que hasta llegué a pensar un día, no, me van a cortar las venas con las hojas del libro de matemáticas para que cuando me encuentren así muerto digan, no, se mató tenía mucha tarea de matemáticas, y luego vayan y le digan al profesor que el David no vino a clases porque se mató por tanta tarea que le dejaron y toda la vida lleve mi vida en su culpa, ¿no? Yo pensaba cosas así, pero el punto al que voy es cuando pasé a la prepa, cuando llegué a primer, segundo, tercer semestre de prepa, recuerdo que ahí los perdoné porque casualmente yo comencé a sobresalir mucho más en matemáticas que todos mis compañeros gracias a esos profesores que en la secundaria nos cargaron la mano para enseñarnos cosas que nos iban a enseñar en la prepa, para adelantarnos cosas que nos iban a ayudar en la prepa. Entonces yo comencé a sobresalir mucho en la prepa y empecé a sobresalir en esa materia. Pasé primer semestre, segundo semestre, y en tercer semestre éramos, no recuerdo si 4 o 5 grupos de tercer semestre de prepa. Había un solo profesor que daba matemáticas para todos los grupos de prepa, y entonces
se le empezó a cargar mucho la mano con ciertos temas más complicados. Entonces este profesor hizo una estrategia, tomó 3 alumnos de los más destacados de cada salón para que ellos resolvieran las dudas principales de todo el grupo y a él se le cargara menos el trabajo enseñando matemáticas. Ya solamente dudas muy pesadas llegaban con él. Yo pensé que a mí en mi salón él me iba a elegir a mí, él iba a decir, ¿sabes qué, David? Pues tú vas a ser uno de los 3. Pero no, eligió a 3 y a mí me dejó al final. Hasta el final habló conmigo, me dijo, David, tú vas a ayudarle a los 3 de cada salón. De todos los salones de prepa, tú le vas a ayudar a esos 3 alumnos de cada salón para que resuelvan dudas contigo. Y así se armó. Yo me sentí muy honrado por el cargo que me dio y todo esto fue gracias a los profesores de secundaria que ya los perdoné, que ya, si me están viendo por ahí, ya los perdoné, profesor Nieves y profesor Lagunes, ya, no hay rencor en mi corazón. Pero el punto es cuando empecé a enseñar matemáticas a mis compañeros, yo empecé ahí a desarrollar, a entender que yo tengo un ministerio muy marcado, que es el ministerio de maestro. Los que me conocen más de cerca saben que tengo el ministerio de maestro, tengo la paciencia para enseñar, Dios me ha dado una enorme paciencia. Y entonces yo empecé a darme cuenta desde ese entonces que cuando yo le enseñaba matemáticas a mis compañeros no es que no supieran de matemáticas, no es que no entendieran las matemáticas. Muchos de ellos ya tenían la teoría, ya sabían cómo resolver, pero cuando miraban el ejercicio se abrumaban y decían no puedo. Y no puedo, y no los sacábamos de ahí, no podían, aunque tenían toda la capacidad para hacerlo, su mente no les permitía llegar a hacer lo que podían hacer. Después yo empecé a dar clases de música aquí en la iglesia, el Señor me permitió ser maestro con el liderazgo aquí de la iglesia, y me doy cuenta cuando doy clases de piano, que hay personas que me dicen, no, tú parece que en lugar de 10 dedos tienes 12, porque haces unos tonos, y se abruman, y tienen la teoría para poder tocar el piano con lo que les he enseñado, y tienen la teoría para hacerlo bien, pero se abruman, y creen que no pueden y por eso no lo hacen. He visto personas que yo les he dado clases en el curso de liderazgo aquí en Iglesia Ríos, y cuando les he dado clases tienen todo para abrir un servicio, tienen todos los elementos para predicar, pueden predicar bien, tienen todos los elementos para dar una enseñanza, pero se abruman. Se abruman tanto que aunque tienen todos los elementos para hacerlo, no se atreven a hacerlo. Entonces, estudiando un poco, me di a la tarea de encontrar una palabra para cuando pasa esto. Fíjese bien, yo llegué a la conclusión de que todas las personas que no se atreven a hacer las cosas, aunque tienen todo el potencial para hacerlo, les hace falta algo que se llama autoeficacia. La autoeficacia es la seguridad que tiene cada persona de conocer sus habilidades para llevar a cabo una tarea eficazmente. Autoeficacia, no es confianza en sí mismo, no se me confunda, es autoeficacia, el hecho de que yo sé que puedo hacer algo. Entonces, la falta de autoeficacia se manifiesta como miedo, como nervios, como inseguridad o como angustia. Usted puede poner a 2 personas que tienen exactamente las mismas capacidades, que tienen exactamente el mismo conocimiento y exactamente la misma experiencia. Pero una tiene autoeficacia y la otra no tiene autoeficacia. Quien va a hacer el trabajo es quien tiene autoeficacia. Y la otra que no tiene autoeficacia, aunque en teoría puede hacerlo igual de bien que cualquier otra persona, por la falta de autoeficacia no se va a animar a hacerlo. Porque no cree en sí mismo y cree que no puede hacer el trabajo. Eso es autoeficacia. Entonces, yo hago animación en video, el logo que usted vio al inicio de esta transmisión, Dios me dio la oportunidad de hacerlo, ahí mi hermano me presionó, ocupo unos logos, y ahí hicimos el logo. Yo hago ese tipo de animación, por gracia de Dios, pero cuando yo he entregado un trabajo secular, mi mayor miedo, mi mayor nervio, no es cómo me va a salir el trabajo. Yo sé que puedo hacer el trabajo. Mi mayor miedo es, ¿le va a gustar al cliente? ¿Les va a gustar mi trabajo? Mi esposa, por ejemplo, hace diseños en imagen. Igual cuando he entregado trabajos para otros clientes, nos damos ánimos entre ella y yo, ¿no? Cuando ella está haciendo un trabajo, yo le digo, no, sí puedes, y sí vas a poder, y lo vas a entregar bien, y te va a salir bien, porque le estoy ayudando a su autoeficacia, a que ella genere esa capacidad de creer y saber que puede llevar a cabo un trabajo con lo que ella sabe, y viceversa. Cuando yo estoy haciendo un video, yo le pregunto, ¿será que le va a gustar? ¿Será que sí me va a salir bien? Y ella me dice, no, ¿sabes qué? Sí te va a salir bien, sí vas a poder, sí lo vas a lograr. Autoeficacia. Yo sé que puedo hacer un trabajo aunque me dé miedo hacerlo.
Yo sé que tengo los recursos para hacer un trabajo, aunque me dé miedo hacerlo, aunque de principio me abrume, pero yo no me voy a dejar abrumar por un trabajo. Entonces, Dios es similar. Dios a nosotros nos ha dado capacidades, nos ha dado habilidades, nos ha dado ministerios, nos ha dado dones y nos ha dado talentos. Dios nos ha preparado, Dios lo está preparando a usted y me está preparando a mí. Y Dios nos está dando todas las herramientas para que podamos salir y compartir al mundo de la palabra del Señor. Pero lamentablemente, muchos cristianos no tienen autoeficacia. Muchos cristianos pueden predicar, muchos cristianos pueden compartir, muchos cristianos tienen el testimonio poderoso que pueden compartírselo a otros para que vengan a los pies de Jesucristo, pero como no tienen autoeficacia, no se atreven, piensan que no les va a salir bien, piensan que no van a poder. Y entonces, quiero centralizar esto a un punto importante. Yo sé que usted lo ha visto en todas partes, lo está viendo en internet, lo está viendo en todas las redes sociales, lo está viendo hasta en las noticias, hasta en la sopa. Yo creo que le está saliendo el tema del coronavirus. Ahorita el coronavirus está haciendo está cambiando muchas cosas. Yo siempre dije, quiero ser parte de algo histórico, y pues me están tocando ser parte de cosas muy históricas. Ya estamos en tiempo de ninguna pandemia había tocado en mi vida ver lo que está pasando en estos días que todos están encerrados en sus casas, que detengan la economía. Jamás me ha tocado ver el precio del petróleo a menos $37. Son cosas que el coronavirus está logrando. Pero entonces, si traemos el coronavirus al ámbito de la iglesia, surge esta pregunta. Sin congregación, si no hay congregaciones, ¿hay ministerios? Pregúnteselo. Si no hay congregaciones, ¿hay ministerios? Y entonces yo le quiero responder esta pregunta de la siguiente forma. Todos tenemos un ministerio, absolutamente todos. Usted, yo, todos los que creemos en el Señor Jesucristo tenemos un ministerio. Eso téngalo por seguro que por lo menos uno usted tiene. Pablo enumera 5 ministerios principales en Efesios capítulo 4 y versículo 11. Los 5 ministerios principales son apóstol, pastor, evangelista, profeta y maestro. Y de esos 5, le puedo asegurar con toda certeza que usted tiene por lo menos uno. Por lo menos, porque conozco varios que son pastores, que también son maestros y que también son profetas. Conozco a otros que son profetas y son apóstoles. Conozco varios que tienen varios ministerios. Pero yo le puedo asegurar que por lo menos usted tiene uno. Entonces, Pablo no se queda ahí. O sea, usted tiene un ministerio y no se queda ahí la cosa. Además de que usted tiene un ministerio, Pablo enumera en el libro en el capítulo 9 de Corintios, Pablo enumera en Corintios, enumera 9 dones. Y en Romanos enumera otros 5 dones. Así es que en total estamos hablando de 14 dones. Y de esos 14 dones, usted tiene por lo menos uno. ¿Ok? ¿Está conmigo hasta aquí? Usted tiene por lo menos un ministerio y tiene por lo menos un don. Ahí vamos bien. Entonces, todos creemos, lamentablemente, que los dones y los ministerios que el Señor nos ha entregado, que los dones y los ministerios que el Señor nos ha dado, son para usarse exclusivamente dentro de la iglesia, y eso no es así. Eso no es cierto. Todos creemos que los dones son para usarse exclusivamente en las 4 paredes que conocemos como iglesias, pero si algo bueno nos ha traído el coronavirus, en todas las cosas negativas que podemos hablar acerca del coronavirus, si hay algo bueno que el coronavirus nos haya traído es que ha permitido o ha logrado sacarnos de la iglesia. Ha permitido y ha logrado sacarnos de las iglesias. ¿Suena loco? Sí. ¿Suena feo? Sí, pero es la verdad. Porque todos los ministerios y todos los dones usted los puede aplicar fuera de la iglesia. Y esa es la idea. La idea de los ministerios y de los dones no es que venga usted aquí a la congregación y que aquí los manifieste todos los ministerios y los dones. Claro, los pastores tienen que estar amarrados a una iglesia, obviamente, pastorean una congregación, pero usted en su casa también es pastor. Si usted es padre de familia, usted está pastoreando una familia, usted es el pastor de su casa. Y haya congregación o no haya congregación, usted sigue siendo pastor de su casa, usted sigue siendo el sacerdote en su hogar, como hombre de hogar.
Los otros ministerios: maestro, evangelista, apóstol, profeta. Eso es, la profecía no es para ejercerse, siempre la profecía la ejercemos con las personas que están en la misma congregación. Y la profecía, dijo Pablo, que no es para los crédulos, sino para los incrédulos. Dijo Pablo: si entra a una congregación algún indocto, alguna persona que no crea en el evangelio, y una persona le profetiza, lo oculto del corazón se hace manifiesto, y entonces todos juntos alabamos al Señor. Los ministerios no son principalmente para usarse en la iglesia, porque la iglesia es usted. Y esto lo hemos venido aclarando en repetidas ocasiones. Pero su primer congregación no es Iglesia Ríos. Su primer congregación es su casa. Y desde ahí usted puede pastorear a sus hijos. Desde su casa usted puede enseñar a sus hermanos. Desde su casa usted puede reprender a su suegra. Eso último no. Pero usted puede hacer de su casa un ministerio. Usted puede ejercer los ministerios en su casa. Pero comencemos por hacer iglesia en nuestra casa. Eso es lo más importante. La autoeficacia, el saber que yo puedo hacer las cosas, no es nomás para aplicarlos en las congregaciones, no es nomás para aplicarme en el trabajo. La autoeficacia es para comenzar a aplicarme por mi casa. Para que yo en mi casa comience a animarme a compartir la palabra. Para que yo en mi casa comience a animarme a compartir con mis vecinos, a hacer testimonio a otros. Para eso es la autoeficacia. Ahora, usted dirá: bueno, pero pues es que ahora en esta actualidad pues ya no podemos ser, ya es más difícil. No somos autoeficaces porque hay miles de cosas que están en contra. Fíjese bien, la autoeficacia, usted no es el primero con autoeficacia. Usted no es el primero que no tiene esa capacidad de creer que puede hacer las cosas. Si usted llega, porque yo también he tenido falta de autoeficacia. A mí me ha pasado que digo: no puedo. Y todos me dicen: sí puedes. Y yo digo: no puedo. Y sí puedo, pero no me lo creo. Y ese es el punto. Dios batalló con profetas que el mismísimo Dios se les presentó enfrente. Se les paró frente a ellos el mismísimo Dios. El mismísimo Señor Jesucristo se les paró y les dijo: te estoy llamando y tú vas a ser útil en mis manos. Y los profetas decían: ay, no puedo. Ay, no, es que quién sabe si voy a poder. Dios batalló con varios profetas a los que les tuvo que dar un par de cachetadas para que se cumpliera sus propósitos. Porque Dios en todo propósito tiene un proceso, y sin proceso no se cumple el propósito. No podemos culparnos y creer que por no atrevernos ya estamos desechados. Hay gente que dice: no, es que yo nunca me atreví, es que ya se me fue mi juventud, ya tengo 35, ya tengo 40 años, ¿ya qué voy a hacer para el Señor? Puede hacer mucho todavía. Fíjese bien, el problema no es que usted tenga temor o que quizá ahora no se atreva, el problema es que ahí se quede. Pero hay gente que tiene temor, que le da miedo hacer las cosas, y es normal, a todos nos da miedo. Ahora a los predicadores nos está costando adaptarnos en lugar de hablarle a una congregación. Yo estoy muy acostumbrado a hacer contacto visual con las personas en la congregación. Me gusta mucho hacer contacto visual, me gusta acercarme a las personas. Rara vez, cuando usted venía a Iglesia Ríos, que estamos aquí en la congregación, usted rara vez me vio parado aquí en este escenario. Yo siempre predico abajo, cerca de la gente. Me gusta tener contacto. Ahora nos toca adaptarnos. Y ahora yo le estoy hablando a una cámara, por lo que a través de la cual usted me está viendo, y nos cuesta adaptarnos. Pero el problema no es que nos cueste, el problema es que nos abrumemos y que ahí nos quedemos y que no hagamos nada. Porque si usted intenta algo y fracasa, igual antes de intentarlo ya estaba fracasando. Dios llama a Moisés. Moisés manejaba las ovejas de su suegro Yetro. Y venía Moisés apacentando las ovejas de su suegro, y dice que ve una zarza, no sé si ha visto aquí en Tijuana, se da mucho de eso, que vienen los vientos de Santana, ¿no? Y salen esas bolas como de ramas así dando vueltas, que se atoran en las calles. Es una zarza, algo similar, así seco, feo. Y entonces, lo raro no era ver que eso estuviera en llamas. Es normal que ese tipo de ramas, espinas secas se prendan, rápido prenden porque están secas. El problema es que Moisés ve eso y eso no se hace cenizas, eso no se consume, de ahí sigue prendido como si tuviera algún combustible. Y entonces Moisés viene y se acerca a esa zarza para ver por qué no se consumía, y de en medio de esas zarzas le habla la voz de Dios y lo llama y le dice: Moisés.
Quita tus sandalias porque estás pisando tierra santa, ¿no? Pero el problema aquí no es que Dios estuviera llamando a Moisés. Fíjese, Dios mismo le presenta y le habla directamente a Moisés para llamarlo y decirle, tú estás llamado a ser el mayor libertador de toda la historia de la humanidad. Tú vas a ser el que va a liberar a mi pueblo. Pero Moisés tenía un grave problema de falta de autoeficacia. Cuando Dios lo llama en Éxodo capítulo 3 y Éxodo capítulo 4, Moisés puso cualquier cantidad de excusas. Fíjese bien, le dice a Moisés, yo estoy escuchando, le dice Dios a Moisés, yo he escuchado la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor y hasta a mí han llegado su clamor de que están afligidos. Así que te voy a levantar a ti, Moisés, y voy a hacer que vayas para allá y liberes a mi pueblo. Y entonces Moisés, que tenía problema de autoeficacia, la primera pregunta, ¿pero quién soy yo? Dios te está llamando, Dios te está diciendo, tú puedes, te estoy eligiendo a ti para que lo hagas. Y entonces Moisés dice, no, a lo mejor, Señor, se te cruzaron los cables y te has de haber equivocado de persona. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie, yo soy una persona, mira, aquí estoy cuidando ovejas. Y entonces Moisés tenía dudas acerca de su identidad. Y como tenía dudas acerca de su identidad, no tenía autoeficacia, no sabía, no creía que él podía hacerle lo que Dios le estaba encomendando. Luego le pregunta, Señor, pero pues voy a irme a presentar, ¿y qué les voy a decir? ¿Quién eres tú? O sea, ya me resolviste que quién soy yo, pues ahora resuélveme quién eres tú. El Señor le resuelve fácil, yo soy el que soy, así te vas a presentar. El yo soy me ha dicho que vamos a liberar al pueblo. Ahora Moisés tiene dudas acerca de si de verdad es el que le habla es Dios o es una alucinación. Porque está poniendo pretexto tras pretexto por la autoeficacia, porque no tiene capacidad de creer que puede hacer el trabajo. Luego le dice otro pretexto más, no me van a creer. O sea, Moisés no se cansa de poner trabas. Ahora su problema de identidad da a notar su terrible inseguridad. ¿Quién soy yo para hacer esto? No, ¿quién eres tú para hacer? No, pero pues aunque vaya yo, pues no me van a creer. Dios le dice, ahí te va, pon la vara y se va a convertir en serpiente. Mete la mano en tu pecho y cuando la saques va a estar seca y cuando la vuelvas a sacar va a estar bien. O sea, y ya cuando Dios le había resuelto todo, Dios ya había resuelto todo lo que tenía y Moisés saca otra excusa debajo de la manga. Señor, soy torpe de lengua y tardo para hablar. Conocemos la historia de Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? Finalmente, él tenía la capacidad, él podía liberar al pueblo de Israel, pero él no creía que él podía hacerlo. Aunque tenía la capacidad de hacerlo, porque Dios mismo le estaba diciendo, te estoy poniendo todos los recursos, te estoy poniendo todo lo que necesitas para que liberes al pueblo, para que cumplas tu misión, para que cumplas tu propósito, pero porque tú mismo crees que no puedes hacerlo, por tu falta de autoeficacia, es que no te atreves a hacerlo. Y el Señor te dice, si tú no te has atrevido a hacerlo es porque no quieres. Si tú no te has atrevido a hablar del Evangelio, si no te has atrevido a predicar de la palabra de Dios es porque no quieres, porque el Señor ya nos ha puesto todas las herramientas en nosotros. Ha puesto de su Espíritu en nuestras vidas y nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos salir y manifestar el poder de Dios. Pero hace falta que usted y yo creamos que lo podemos hacer. Fíjese, Dios también llama a Gedeón. En el libro de Jueces capítulo 6 y versículo 12 al 16, dice la Biblia que Gedeón estaba limpiando trigo en una cueva para esconderlo de los madianitas. Entonces lo estaba cuidando porque los madianitas venían y cuando era el tiempo de la cosecha venían y asaltaban a Israel y robaban todo el trigo y se llevaban animales y se llevaban caballos y se llevaban toda la comida que ellos tenían y los dejaban en pobreza, los dejaban en miseria. Y entonces Gedeón estaba en una cueva limpiando el trigo para ocultarlo de los madianitas y que no se lo robaran. Y viene un ángel del Señor y se le para enfrente a Gedeón. Dice que venía el ángel del Señor y le dice, varón esforzado y valiente. Arranca pero derecho. Y entonces a Gedeón, lo primero que saca a relucir es su falta de autoeficacia. Varón esforzado y valiente, el Señor está contigo, le dice el ángel. Y voltea a Gedeón. Fíjese, a mí yo nunca he visto un ángel, o a lo mejor sí, pero no he sido consciente de que lo vi. Pero si ahorita se abriera un hoyo aquí en el techo y baja un ángel del Señor y me dice, varón esforzado y valiente, oiga, brother, Dios mío, bendito, yo salgo corriendo de aquí, porque es un ángel. O sea, ver un ángel tiene que ser algo impresionante. Entonces, yo no sé quién puede ver un ángel y quedarse tranquilamente como si no estuviera pasando nada y ver al ángel simplemente, y no nomás verlo.
Gedeón estaba tan lleno de rencor y de autoeficacia que cuando ve al ángel, en lugar de sorprenderse, voltea a verlo y estaba limpiando el trigo y voltea a ver, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? O sea, no se sorprendió. No le causó ningún impacto ver que un ángel del Señor estaba frente a él, diciéndole: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. ¿Por qué? Porque por falta de autoeficacia Gedeón no sabía o no quería saber, no quería creer, no quería entender que él podía hacer el trabajo de libertar una vez más al pueblo de Dios de los madianitas. Y entonces viene Gedeón y lo primero que dice: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? O sea, Gedeón está diciendo: es que Dios no está conmigo. No es cierto. Si Dios estuviera con nosotros, no estuviera pasando todo esto. Si Dios estuviera con nosotros, no estuviera los madianitas allá alrededor de nosotros, llenándonos de miseria, robándose todo lo que tenemos, robándose nuestros ganados. Hay mucha gente que ha dicho: si Dios estuviera con nosotros, no estuviera el coronavirus. Si Dios fuera real, el coronavirus no existiera. Y no es cierto. Dios está permitiendo el coronavirus con un propósito. Y luego continúa. En lugar de abrumarse ante el llamado de Dios, arremete contra el Señor. Y le dice el ángel del Señor: tú vas a librar a tu pueblo, yo te voy a dar los recursos, tú vas a librar a Israel y levántate y vas a poder hacerlo. Y entonces cuando ya el Señor resuelve todo, viene Gedeón y le dice al Señor: ¿con qué salvaré a Israel? Mi familia es pobre. ¿Qué está diciendo? No tengo dinero, no tengo recursos. Y sigue con pretextos para no creer que el Señor tiene un llamado para él y cumplir ese propósito en la vida en su vida. El Señor quiere cumplir esto en Gedeón. Y aquí no se trata de si puede o no. Porque en esa cita el ángel del Señor dice en la Biblia que Dios mismo a través del ángel mira a los ojos a Gedeón y le dice esto: ve con tu fuerza, yo soy quien te envía. Fíjese lo extraño. Básicamente le está diciendo: necesitas autoeficacia, porque ni siquiera lo está enviando en las fuerzas de Dios. Ni siquiera le está diciendo: ve en mis fuerzas que yo te... No, le está diciendo: ve en tus fuerzas. No en las fuerzas de Dios, en tus fuerzas. Porque tienes capacidad para hacerlo, tienes los recursos para hacerlo, tienes el potencial para libertar al pueblo. Solo falta que tú creas que puedes hacerlo. Y entonces Dios le está diciendo: tienes todo. Tienes el respaldo del Señor, solo hace falta que creas que puedes hacer el trabajo. Y muchos creen que el único lugar donde pueden ejercer el ministerio, que el único lugar donde pueden ejercer el llamado es dentro de estas 4 paredes que llamamos iglesia. Y no es cierto, porque el Señor a cada persona nos da una plataforma distinta desde donde podamos ejercer nuestro ministerio. Ya con eso estoy terminando. Yo he predicado que Dios va a llamar a quien esté. Dios no va a llamar a quien esté de brazos cruzados. Dios va a llamar a quien esté moviéndose, a quien esté predicando, a quien esté haciendo algo. Estemos o no estemos dentro de la iglesia, Dios va a llamar a quien se esté atreviendo a hacer las cosas, a quien se esté atreviendo a predicar de la palabra de Dios. Porque si bien Moisés, usted puede decir: bueno, es que mi llamado es a pastor, mi llamado es a tal ministerio. Usted no tiene que empezar por ese ministerio, porque Moisés estaba llamado a ser el mayor libertador de la historia. Y cuando el Señor lo llamó, lo encontró trabajando en algo que no era de él, cuidando las ovejas de su suegro. Cuando Dios llama a David, David estaba llamado a ser el mejor rey de Israel. Pero cuando Dios viene a llamarlo, lo encuentra apacentando las ovejas de su padre, trabajando en algo que no era de él. Igual con Gedeón. Dios lo llama a que derrote el pueblo enemigo mientras estaba limpiando el trigo de la cosecha de sus padres. Dios no tiene que encontrar a usted haciendo algo para soltarle el llamado. Ahora usted me dirá: pero en tiempos de coronavirus, ¿cómo lo vamos a hacer? No hay púlpito para predicar a las personas. Mire, esta cámara y esta transmisión a través de este medio de Facebook, de las redes sociales. Este es mi púlpito el día de hoy. Y hay muchas iglesias que están usando esto como púlpito, como plataforma. Pero sabe que cuando usted va al Oxxo y está con el cajero y está hablando ahí y se da la pauta para que usted le hable al Señor al cajero, la caja de ese Oxxo se convierte en el púlpito, en donde usted puede predicar la palabra del Señor y donde usted puede ejercer su ministerio. Cuando usted se sienta a la mesa con su familia, con sus hijos, y usted puede compartir algo de la palabra de Dios, esa mesa es la plataforma en la que usted puede predicar la palabra del Señor.
Cuando usted va al mercado, esa caja donde usted le puede hablar al carnicero, donde usted le puede hablar a la cajera o al cajero, ese es el púlpito porque usted puede predicar la palabra del Señor. Lo único que falta, ¿qué es? ¿Poder de Dios? No, ya lo tiene. ¿El Espíritu Santo? No, ya lo tiene. Lo único que falta es autoeficacia, que usted crea que lo puede hacer. Eso es lo que hace falta, porque incluso hasta su WhatsApp se convierte en un púlpito cuando usted le escribe a sus amigos acerca del poder del Señor. El WhatsApp es el público. El púlpito, perdón. No mande piolines. Eso no, aproveche oportunidades de verdad. No mande piolines con versículos bíblicos. Eso ya no lo haga, por favor. Y si usted no tiene a nadie que lo haga es porque seguramente usted lo hace. Así es que no mande piolines. Palabra del Señor para su vida. Si no se acordó de todo el tema, el Señor le dice hoy, ya no mande piolines. Retomando el punto. Usted debe llenarse de autoeficacia. Porque el púlpito no nomás es este, el micrófono no nomás es este. En cada lugar que usted va, usted está lleno de plataformas y de púlpitos. Y ahora sí, con eso termino. ¿Le parecería injusto si ahora que está el coronavirus se encontrara la cura del coronavirus? Imagínese qué pasaría si un grupo de médicos encuentran la cura del coronavirus y en lugar de publicarla, en lugar de repartirla por todo el mundo, en lugar de entregarla a todos los hospitales, se la aplican ellos y se encierran en el hospital. ¿Qué pensaría si no solo eso? ¿Usted cree que sería correcto que se la apliquen únicamente ellos y sus familias y a los enfermos que están afuera no se las aplicaran? ¿Y solamente ellos agarraran, se aplicaran, se sanaran ellos y se encerraran en el hospital? ¿Usted cree que eso sería correcto? ¿Qué pensaría si esas personas que ya están curadas, además de no compartir la cura, dejaran de tener contacto con las personas infectadas para no contaminarse? Porque yo ya estoy curado del coronavirus, pero esa persona está infectada y me puede infectar a mí también. Es más, ¿cómo se sentiría usted si ellos además comenzaran a despreciar a cualquier otra persona que esté infectada con coronavirus, creyendo ser superiores solamente porque están curados, cuando no comparten la cura? ¿Usted cree que eso sería injusto? Yo creo que eso sería injusto. Bueno, le tengo noticias. Eso es lo que la iglesia ha hecho durante décadas. La iglesia tiene la cura al virus mortal más contagioso de todos los tiempos. Y ese virus mortal se llama pecado y está acabando con nuestras generaciones. Y allá afuera está haciendo estragos. El pecado está haciendo estragos allá afuera con nuestros jóvenes, con nuestros políticos, con nuestra televisión. Está acabando todo. Y nosotros tenemos la cura a eso y nos encerramos en nuestras iglesias y vemos a los pecadores como por debajo del hombro, como diciendo, es que yo sí soy salvo y tú no. Por favor, ¿qué tenemos que hacer? Llenarnos de autoeficacia, saber que el Señor nos ha dado todas las herramientas, saber que el Señor nos ha dado todos los recursos, todos los medios para ir y predicarles a todas las personas. Ahorita no podemos salir, ahorita estamos encerrados en su casa, predíquele a su familia. Ahorita no podemos salir, predíquele a su vecino. Ahorita no podemos salir, mándele a sus hermanos físicos, a su familia. Predíquele a su familia. Pero ¿sabe por qué muchas veces no lo hacemos? No solamente por la autoeficacia, porque muchas veces no tenemos testimonio con nuestra familia. Muchas veces no tenemos testimonio con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Porque muchas veces si le predicamos a nuestros hijos van a decir, oye, ¿tú qué me predicas a mí? Si tú estás mal, si tú haces esto y lo otro. Muchas veces no le predicamos a los vecinos porque al vecino ya estamos mal con el vecino. Solamente hace falta que nos atrevamos a creer que podemos hacer la tarea que el Señor nos dejó. Nos falta autoeficacia. Muchos dicen, es que yo ya pequé, es que yo tengo pecados en mi haber, incluso en mi caminar cristiano. Yo llegué a pecar, le llegué a regar. Moisés tenía en su historial un asesinato. Y a pesar de eso el Señor le dijo, tú me sirves, tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Yo no sé qué usted tenga que hacer. Yo no sé si a lo mejor tiene que pedirle perdón a sus hijos. A lo mejor tiene que volver a entablar la amistad que tenía con sus vecinos, con su familia. Tengan que pedirles perdón porque a veces no hemos dado testimonio. Pero ese es el tiempo en el que nos llenemos de autoeficacia. Es el tiempo en el que nos atrevamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es predicar su evangelio. Ese es el tiempo en el que usted tiene que animarse y decir, voy a predicar.
Nos sacaron de las iglesias, no importa. El coronavirus nos sacó de las iglesias, nos sacó de las reuniones, no importa. Voy a hacer una iglesia en mi casa, voy a hacer una iglesia con mis vecinos, voy a hacer una iglesia por WhatsApp, voy a hacer una iglesia por Zoom, pero voy a predicar el evangelio porque eso no nos va a detener. Eso nos tiene que potencializar nuestra capacidad de predicar y llevar el evangelio a otras personas. Tenemos que llenarnos de autoeficacia, porque el poder de Dios ya lo tenemos, porque la unción del Señor ya la tenemos, porque el Espíritu Santo está disponible todo el tiempo. Lo único que falta es que usted se atreva a predicar, que usted se atreva a hacer lo que usted tiene que hacer. Ahí en su lugar incline su rostro y cierre sus ojos. Padre, llénanos, Señor, de esa autoeficacia, de esa capacidad de creer y de saber que tú nos has llenado, de saber que tú nos has llenado de tu Espíritu Santo y nos has llenado de tu presencia para poder continuar haciendo tu voluntad a pesar de que no podemos salir a la calle. Señor, creemos, Padre, que tú eres quien nos ha dado todos los recursos, que tú eres quien nos ha dado todo lo que nos hace falta. Lo único que hace falta es que nos atrevamos a creer que podemos continuar. A mis hermanos, ayúdanos a entender que desde nuestras redes sociales, desde que hablamos con el cajero, desde que hablamos por el teléfono con nuestra familia, ese es nuestro púlpito para predicar el evangelio. Ese es nuestro púlpito para hablar de ti, Señor. No permitas que nos quedemos de brazos cruzados. Ayúdanos a entender que lo del coronavirus, lo de COVID-19 no es para encerrarnos en nuestras casas y ya. Es para crecer nuestra relación contigo y ese poder llevarlo a quien lo necesita. Ayúdanos a entender eso, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Y amén. Mi hermano, reflexione con su familia. Necesitamos autoeficacia. Usted necesita creer que puede. Necesita saber que puede. El Señor nos ha entregado todos los recursos. Lo único que falta es que nos animemos a hacerlo. No hace falta más. A veces estamos como Moisés y como Gedeón, poniendo pretextos y pretextos. Es que ahora el coronavirus, es que ya se me acabaron los datos, es que con mis hijos viera que ni se ponen en paz. Póngalos en paz, siéntelos y háblenles de la palabra, porque de eso se trata. Así es que ahí en su lugar, ahorita donde está en su casa, si puede compartir acerca de algo de esto, si tiene dudas, escríbanos en los comentarios. Si puede, por favor, comente esto con su familia. No deje que sea un tema más ahí nada más, o deje el celular sonando solito. Simplemente póngase y escudriñemos juntos todo esto desde su casa. Haga la iglesia en su casa. Es que, mi hermano, es un honor estar con ustedes, es un honor que esté con nosotros. Qué bueno que se conecta a esta transmisión. Y pues bueno, es un gusto, mi hermano. Yo no tengo más que comentarle en esta mañana. Simplemente cuídese y comparta la transmisión con todos los que pueda. Comparte el evangelio, que eso se trata todo esto. Dios le bendiga, mi hermano.